Y yo le he puesto título a este mensaje: cuando la iglesia tolera lo que Dios rechaza. Cuando la iglesia tolera lo que Dios rechaza. Estuve pensando en otros mensajes, pero creo que en otros títulos, pero creo que este me gustó más. Entonces, imaginemos un barco, un de esos barcos que llegan a Cartagena y que hacen viaje por todas las islas del Caribe, que albergan a multitud de personas, miles de personas. Un crucero que fue hecho para estar en el mar y para trabajar y para sortear las olas más feroces que el mar le presente. Pero el problema no es que el barco esté en el mar. El problema es cuando el mar comienza a ocupar espacio dentro del barco, y ahí sí empieza el problema. Cuando hay una fisura que hay en el barco y el agua comienza a entrar dentro del barco, el agua del mar. Puede estar alrededor de millones de litros de agua, pero si no hay una fisura no hay problema, puede llegar a su destino. Pero si hay una fisura, ahí sí está corriendo riesgo la vida de los que van dentro de ese barco. Hermanos, la iglesia fue diseñada para estar y para convivir dentro de este mundo, dentro de este mar embravecido. Pero la misma palabra de Dios nos dice en San Juan 17:15, donde el Señor le dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, los guardes del mundo. No hay problema en estar en este mundo, siempre y cuando el mundo no entre en nosotros, vamos a estar bien. Y así como el barco es la iglesia, y estaba esta iglesia de Pérgamo, comenzaron a dejar entrar agua o dejar filtrar cosas que Dios aborrece y que Dios aborrecía y sigue aborreciendo. Y la iglesia no fue destruida desde afuera, sino desde adentro, cuando ellos comenzaron a tolerar las falsas doctrinas y a dejar que el mundo, la mundanalidad, entrara a la iglesia y comenzara a corromper a la iglesia de Pérgamo. Esas fisuras que nosotros permitimos que entren a nuestra vida y a nuestra iglesia y comienzan a corromper por dentro con falsas doctrinas, falsas enseñanzas y situaciones que se pueden enfrentar en la iglesia y que no son tratadas a tiempo. Así es la iglesia, como ese barco inmenso dentro de un mar caudaloso, dentro de un mar imponente. Pero estamos en este mundo. Pero el mundo no debe entrar en nosotros. La iglesia de Jesucristo está llamada para vivir en el mundo, pero no corromperse con él, no corromperse con el mundo. Y el texto que acabamos de leer nos muestra que ellos habían tenido persecución, incluso uno de ellos había sido muerto, el líder de la congregación. Pero ellos dicen que mantuvieron la fe. Pero el problema comenzó cuando ellos comenzaron a tolerar falsas doctrinas. El problema comienza cuando nosotros abandonamos el compromiso serio, inmoral y espiritual de mantener la doctrina que debemos confesar y defender, y comenzamos a tolerar muchas cosas en la iglesia. Y eso corrompe el testimonio y la pureza de la iglesia. Cuando comenzamos a caminar de la manera que a Dios no le agrada, eso corrompe el testimonio y la madurez, la pureza de la iglesia. Y eso estaba pasando con esta iglesia. Dios le dice: yo conozco tus obras. Todas, casi a todos le dice lo mismo: yo conozco tus obras. Qué maravilloso es que Dios nos conoce. Dios sabe todo de nosotros. Amén. Entonces, hablemos un poco de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que estaba
construida a unos 300 metros de altura. Dice que estaba situada en una gran colina y desde ahí se podía ver todo el mar Mediterráneo, todo el mar, y era un centro que por más de 400 años había sido un centro imperial y administrativo de Roma en todo ese territorio de Asia Menor. Y fue la primera ciudad donde se construyó el primer templo para adoración al César como Dios. ¿Cómo la ven? Dice que cada año la gente tenía que subir al templo, quemar incienso y decir y proclamar que el César era el Señor, el Hijo de Dios. Y como recompensa por eso, recibían un certificado de lealtad. Y eso les permitía a ellos moverse por todo el territorio. Pero el que no lo hacía, tenía problemas. También dice que Pérgamo estaba repleta de templos paganos. Había un templo de Zeus con una estructura de más de 12 metros de alto. Estaba el templo del César. Y vivir en Pérgamo, como dice la misma Biblia que acabamos de leer, era estar donde Satanás tiene el trono. Dice la palabra de Dios allí: yo sé dónde moras, donde Satanás tiene el trono. Pérgamo era la ciudad del paganismo y de la inmoralidad, de la idolatría. Por eso Jesús se refiere que allí Satanás tenía el trono. Y lo cita 2 veces. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y allí mataron a Antipas, mi siervo fiel, allí donde está el trono de Satanás. Y Dios lo denuncia. Pero él también viene a presentarse en el verso 12 y dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Referencia a la palabra de Dios. La espada aguda de 2 filos simboliza la palabra de Dios viva y eficaz, que es capaz de cortar, más cortante que espada de doble filo, y corta lo más profundo de nuestro corazón, el pecado, el mundo que quiera entrarse en nuestras vidas, y separa el pecado, el mal del hombre. Lo cambia, lo transforma. La palabra de Dios es la única que puede transformar el corazón del ser humano. Es la única que puede mostrar nuestras imperfecciones. Es la única que en la que nos podemos mirar como un espejo y mirar nuestras imperfecciones y tomar la decisión de cambiar. Como dice Santiago 1:23, el que lee la palabra es semejante a aquel que se mira a un espejo y ve sus imperfecciones. Si usted va a salir y ve que tiene algo que puede corregir y se lo muestra al espejo, usted lo corrige, ¿cierto? Si tiene una mancha, si le cayó Colgate en la camisa y usted antes de salir se ve en el espejo, ¿qué hace? Busca un pañito y se limpia eso. O si tiene algo en el rostro, la mujer, si le quedó el maquillaje mal distribuido, alguna manchita, alguna cosa de base que le quedó. Y no, creo que la palabra es difuminar. Es así. Estoy aprendiendo de la pastora. No difuminó bien el maquillaje, entonces coges con la mota o como se llame, se corrige bien eso. Eso hace la palabra de Dios, corrige, corta y nos muestra nuestras imperfecciones, nos muestra el pecado, para que nosotros cambiemos y seamos transformados a medida que nos exponemos a la palabra de Dios. Mientras Roma exigía que el pueblo de Dios tenía que rendirle culto a César y proclamar que él era Dios, él se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos y corta para traer vida, para traer vida eterna. Su palabra es suficiente para la iglesia, para sostener
y también para juzgar la impiedad que se puede presentar en la iglesia y en nuestras vidas. Amén. Y en medio de ese mensaje también les dice en el verso 13 que ellos habían sostenido, habían estado firmes en medio de la persecución que ellos se les había presentado. Y presenta el ejemplo de Antipas, dice: mi testigo fiel. A pesar de la presión social y del imperio que estaba acechando a la iglesia, ellos no negaron la fe. Ellos se mantuvieron allí firmes. Resistieron aún en medio del martirio de Antipas, que dice que fue martirizado por negarse a confesar a César como Dios y a participar del culto pagano de Roma en medio de la ciudad de Pérgamo. Él dijo: no, porque yo creo en Cristo y Cristo es mi Dios y a Él solamente voy a proclamar como Dios. Y Él fue asesinado, martirizado, y Dios dice: Él fue un siervo fiel. Antipas. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por causa del Evangelio, hermanos? ¿Seguir el ejemplo de Antipas, de entregar aún hasta nuestra propia vida? O quizás usted dice: no, esto es muy fuerte, yo mejor dejo esto así. Damos gracias a Dios que en Colombia no hay persecución para la iglesia, pero hay países donde sí, los matan, los encarcelan. Por allá en África hay tribus, hay ejércitos, hay naciones donde no permiten el evangelio, y un domingo como hoy pueden entrar en cualquier templo y matar a más de 30, 40, 50 cristianos que se estén reuniendo, porque hay milicias urbanas en África que ellos no tienen nada que ver con el evangelio, y entran, y eso se da común, muy común en África. Matan a los creyentes en los templos y quedan los cuerpos ahí tirados en los templos en África. Eso hizo Antipas. Estuvo dispuesto a morir por causa del evangelio de Cristo. Y Dios viene a presentar una queja a esta iglesia, los versos 14 y 15, porque habían dejado filtrar, así como el barco había dejado a través de la fisura filtrar agua, ellos habían dejado filtrar doctrinas erróneas en medio de la iglesia. A pesar de que se habían mantenido fiel ante el César y la presión social y de Roma, que confesaba y mataba a aquel que no confesaba a César como Dios, ellos se habían mantenido fieles. Y lo dice la palabra de Dios: ustedes han estado fieles, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas. No habían negado la fe. Pero ahora hay un problema que no estaba afuera, no era Roma, no era la idolatría que estaba allá afuera, no era la presión social, sino que el problema estaba dentro de la iglesia. Ellos habían enfrentado toda la oposición externa, pero Dios viene a denunciar que la iglesia estaba extraviada por lo menos en dos problemas muy graves. Y el primer problema dice que retenían la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Está allá en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. El rey Balac lo contrató para que maldijera al pueblo de Dios. Y él consultó a Dios y Dios le dice una y otra vez que no vaya. Pero como le estaban ofreciendo plata, él quería consultar, y el rey Balac le ofrecía más plata, y déjeme consultar a Dios para ver qué dice. Para ver si él está dispuesto a darme la orden de que yo maldiga a su pueblo. Imagínense eso. Dios, ¿cuándo va a permitir eso? Que alguien maldiga a su pueblo.
Pero él, como un pastor de esos de la prosperidad, va y consulta a Dios cuando el rey Balac le ofrece oro y de todas las clases de cosas que le puede ofrecer, riquezas. Él va nuevamente: Señor, ¿será que tú me permites ir con el rey Balac y maldecir al pueblo? Y Dios le dice: no. Al final Dios le dice: va, ves, pero vas a decir lo que yo te digo. Incluso en el camino una burra le habla, porque el ángel le dice: tu proceder es perverso, tú estás atrás de otra cosa. Y no puede maldecir al pueblo. Pero él termina asesorando, porque dice la palabra de Dios, dice allí en el verso 14 y 15, dice: pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Números 31:16 dice: y aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. No los pudo maldecir, pero él asesoró al rey Balac para que sedujera al pueblo con mujeres y con cosas sacrificadas a los ídolos, y el pueblo se pervirtió por causa de eso. Balaam no pudo maldecir a Israel, pero aconsejó al rey Balac que sedujera a Israel mediante la inmoralidad y la idolatría moabita para corromperlos desde adentro, como estaba pasando con la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo permitió una mezcla de fe y un estilo de vida mundano. Y la iglesia dejó de aplicar la autoridad de la palabra de Dios y la rigurosidad con la cual se debe exponer la palabra y se debe enseñar la palabra y estar atento a que no se filtren doctrinas. Ellos dejaron filtrar, no estuvieron pendientes. Y en medio de las enseñanzas aceptaron que los miembros de la iglesia participaran de fiestas y de cosas sacrificadas a los ídolos, de sacrificios. Y un ejemplo de esto, de la doctrina de Balaam, es cuando nosotros como creyentes participamos de carnavales, de cabalgatas, de fiestas de toro, de peleas de gallo, de piques de moto, o cualquier actividad que se haga en honor a un ídolo, llámese erróneamente santo, virgen o patrono. Eso es la doctrina de Balaam. Permitir que en la iglesia, como creyentes, nosotros participemos de eso. Que son las fiestas del pueblo y qué chévere, son bonitas. No. Porque en 1 Corintios Pablo denuncia y dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. 1 Corintios 10, 19 al 22 dice: no estoy diciendo que los sacrificios a ídolos tienen ningún valor, ni que los ídolos tengan ningún valor, para nada de eso. No, porque esos sacrificios se ofrecen a demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar a celo al Señor? Le está Pablo denunciando a la iglesia de los Corintios también, que se había dejado afectar por las tradiciones que habían alrededor y estaban participando de eso. Y él dice que todo lo que se hace para un ídolo se está haciendo en realidad para un demonio. Es palabra de Dios, no lo dice el pastor Israel. Esa es la doctrina de Balaam. Cuando dejamos que el mundo entre en nuestras vidas y participar de todo eso. Por eso él lo denuncia allí. Balaam enseñaba a Balac, al rey Balac,
a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero había otro problema también grave y era la doctrina de los nicolaitas. Ya la estuve diciendo quiénes eran los nicolaitas en la iglesia de Éfeso. Pero acá nuevamente vienen los señores nicolaitas nuevamente mezclados. La iglesia de Éfeso había rechazado las obras de los nicolaitas. Presta atención que en Éfeso dice las obras de los nicolaitas, las cuales Dios dice allá en Éfeso que Él también aborrece. Pero aquí vemos la progresión del pecado, la aceptación del pecado y el estilo de vida que ocurre cuando se acepta el pecado. Allá eran obras, pero Éfeso dice que las había rechazado y Dios los felicita por eso. Pero aquí en Pérgamo es la doctrina. Ya no eran obras, acá en Pérgamo eran doctrina. Ellos habían tolerado corrientes que promovían la degradación espiritual, la degradación moral en Pérgamo. Allá eran obras, acá era doctrina, enseñanzas se habían mezclado en la iglesia. Habían aceptado enseñanzas de tal magnitud en la iglesia. Y ellos habían permitido la degradación espiritual y moral bajo el pretexto de la libertad, de que somos libres. La iglesia estaba casada con el mundo y había comprometido su pureza, su santidad, por aceptación y comodidad en el mundo en el cual ellos estaban. Es que yo voy a participar, es que si me invitan yo voy, porque ¿qué dirán de mí? Me van a decir que soy un religioso, un fanático, y yo mejor voy, y si tengo que tomarme un trago, me lo tomo, y no es así. Un ejemplo de alguien que ha aceptado la doctrina de los nicolaitas puede ser alguien que diga así de la siguiente manera: tú estás casado, pero tú aparte de tu esposa puedes tener otra aventura por ahí. No hay problema con eso. Tú puedes tomar trago, tú puedes jugar chance, puedes apostar, lo que le llaman el parlay. Es el clásico Barcelona-Real Madrid y por lo general siempre que hay un clásico Barcelona-Real Madrid pierde el Real Madrid, aunque sea el rey de Europa, el que tenga más Champions, eso hay que reconocer. Pero con el Barcelona no sé qué le pasa, pierde. Eso es pecado, no tiene otro nombre. Los nicolaitas te pueden decir: tú puedes ser creyente sin congregarte, sin iglesia, solamente en tu casa. Y aquí hay dos soldados en esta mañana. Está ya el hermano Olman y el hermano Elkin, que ya el hermano Olman está pensionado ya reciente. El hermano Elkin ya está casi. Me dice: pastor, tengo guayabo, me tocó entregar el arma en estos días. Le hacen una ceremonia donde entregan el arma para iniciar el último año en la Armada, que está usted, el último año que es de estudios, y en ese año no tocan más el fusil. Y le entró el guayabo al hermano. Pero si los nicolaitas están diciendo que tú puedes ser un creyente sin iglesia, déjeme decirle que no hay un soldado sin cuartel. O me dejan mentir aquí los hermanos. No hay soldado sin cuartel. No es que yo soy soldado, pero ¿qué? ¿De la Armada, del Ejército, de qué? No, yo soy soldado. ¿Y con quién te reportas? No tengo. Mentiroso. Debe haber un cuartel. Al igual el creyente debe tener una iglesia. ¿Cuánto lo creen? El cuartel significa ese lugar donde él se reporta, donde tiene el refugio, el descanso, recibe equipamiento, instrucción para volver a la batalla. Y eso es la iglesia para el creyente. Pero los nicolaitas te pueden decir: tú no puedes tener iglesia, tú puedes congregarte en tu casa.
Y no es así. Y todo eso se da con el pretexto es que Dios conoce mi corazón. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Hay otro. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Hay otro, Mateo 15:8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, lejos de mí. Así que todo pensamiento del corazón hay que examinarlo a la luz de la palabra de Dios para ver qué dice la palabra con respecto a lo que yo estoy pensando o lo que estoy aparentemente sintiendo. Y muchas veces adoptamos la doctrina de los nicolaitas, donde mezclamos el mundo con la fe, quizás por nuestro corazón engañoso, con deseos egoístas, caprichosos, actuamos por orgullo, por resentimiento, por falta de perdón o por vanagloria. Ojo con los nicolaitas, porque todavía andan por ahí, están vivos y siguen confundiendo a la iglesia del Señor aún en este tiempo con sus doctrinas erradas, queriendo que la iglesia viva un evangelio superficial, un evangelio light, y no debe ser así. El evangelio es una lucha, hermanos, una batalla. Por eso el texto termina diciendo en casi todas las iglesias, el que vence. Y uno no vence allí haciendo cualquier cosa, vence en una contienda, en una pelea. Amén. Y Dios le dice el consejo a esta iglesia. Les dice en el verso 16, la versión en lenguaje actual lo dice de una manera más explícita. Y como Apocalipsis 2:16 dice, por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti y a los nicolaitas y a sus seguidores. El castigo en la versión Reina Valera dice, arrepiéntete, porque si no vendré y te castigaré con la palabra de mi boca. El juicio no era para los de allá afuera. El juicio iba a venir para la iglesia, para los que estaban dentro. Y Dios le dice, arrepiéntanse, implica cambiar de conducta, darle la espalda al mundo, al pecado y seguir a Cristo, a la cruz, seguir el evangelio como tiene que ser obedecido. Y la advertencia es fuerte. Si la iglesia no se arrepentía, Cristo vendría pronto y pelearía contra ellos, contra los nicolaitas, con la espada de su boca. Y el juicio de Dios comienza por su propia casa, como dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínense, si primero el juicio es para la iglesia, ¿qué se espera para los que están allá afuera y ni siquiera están obedeciendo a Dios? Peor aún. Así que mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Charles Spurgeon cita y dice, la espada está hecha para cortar, para hacer trozos, para herir, para matar. La palabra de Dios debe herir a las personas en el corazón y matar sus pecados. Eso hace la palabra. ¿A usted le gusta que cuando lee algo que usted está haciendo y la palabra de Dios le dice que no debe ser así, le gusta? Pero hay que obedecerla, porque si no, hay problemas. Y el texto termina con buenas noticias, con promesas para aquel que vence. Dice el verso 17. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a la iglesia.
a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo primero de recompensa para esta iglesia, y dice que les dará de comer del maná escondido. Mientras el mundo allá en Pérgamo ofrecía banquetes sacrificados a los ídolos, al César, para todo aquel que se congraciaba anunciando que el César era Dios, le ofrecían banquetes. Pero Cristo ofrece el verdadero alimento espiritual para su iglesia. Amén. Y ese único alimento que Él ofrece es el único que tiene la capacidad de sostener a la iglesia, de nutrirla y de llenarla, aún en medio de las necesidades que enfrentamos como iglesia. Por eso el Evangelio, Cristo mismo se dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El maná escondido, hermanos, es Cristo Jesús. Él es el verdadero pan de vida, el único que puede saciar tu necesidad, la que tienes en esta mañana. Jesucristo es el único que te puede cambiar, transformar y llenar tus vacíos más profundos. Cristo Jesús. Nadie más. ¿En qué estás tratando de satisfacer tus necesidades? Este pan que está anunciando aquí Dios a la iglesia de Pérgamo no era un pan físico, porque el alimento físico, ahorita las hermanas van a vender un arroz trifásico y eso se lo va a comer usted y en 2 horas tiene hambre. Pero el verdadero pan espiritual le sacia su hambre para siempre. Usted puede comer el pan físico, pero al rato va a tener nuevamente esa hambre feroz. El verdadero pan que ofrece Cristo Jesús, porque Él dice, yo soy el pan, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el verdadero maná. Sus padres comieron maná en el desierto y perecieron y murieron, pero ustedes, el que coma de este pan, que soy yo, que doy mi carne por ustedes, que doy mi vida por ustedes, van a tener vida eterna para siempre, eternamente, dice San Juan 6:58. No sé si estoy predicando en esta mañana para alguien que no ha comido de ese pan, o que no ha conocido a Cristo como el pan de vida. Hoy es el día para que le recibas en tu corazón, para que no te vayas de aquí hoy sin saciar tu hambre del verdadero pan celestial que es Cristo Jesús. El verdadero pan que es Cristo puede satisfacer tu hambre espiritual, tu vacío, tu ansiedad. Puede saciar en medio de tu soledad. Puede ayudarte en medio de tus carencias. Y si sientes que no tienes propósito en tu vida, que tu vida no tiene propósito o significado, Él puede venir a saciar esa falta de significado, de propósito en tu vida. Cristo es el único que puede. Solo Cristo. Nadie más lo puede hacer. ¿En qué estás tratando de buscar saciar tu necesidad? ¿Yendo a otras cosas o practicando otras cosas? Déjame decirte que en Cristo puedes encontrar el alimento verdadero. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa. El verdadero pan, el verdadero maná es Cristo Jesús. Y Él lo dijo cuando estuvo en esta tierra: yo soy el pan de vida. Nadie más puede dar vida eterna sino Cristo Jesús. Y la otra recompensa dice que les iba a dar una piedrecita blanca con un nombre especial y nadie más iba a saber ese nombre sino el que la recibe. Qué maravilloso, ¿cierto? Si no le gusta su nombre, Dios le va a dar un nuevo nombre. Amén. ¿A cuántos no le gusta su nombre? Hubo un tiempo en el colegio en que me hacían bullying con mi nombre. Eso hace años. Y en cada inicio de año que había que presentarse ante todos los profesores, ese era el ejercicio. No sé si todavía lo siguen haciendo en Manachana, en Pastor Rafa, porque hay docentes nuevos, hay alumnos nuevos y hay que presentarnos. Y una cualidad, y en la universidad también. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿De dónde vienes? Y yo decía, mi nombre es Israel, y la gente se echaba a reír de Egipto, Afganistán, y entonces se burlaban de mi nombre. ¿Y qué les pasa? Y literalmente estuve a punto de cambiarme mi nombre. Pero por amar tanto a mi abuelo Israel, no me lo cambié. Mi abuelo ya falleció, partió a la presencia del Señor. Era alguien especial para mí. Por amor a mi abuelo no me cambié mi nombre. Pero el bullying fue fuerte con mi nombre, no sé por qué. Pero hay una piedrecita con un nombre nuevo para usted. Qué maravilloso, ¿cierto? Y Juan usa el contexto grecorromano de ese entonces, porque en ese entonces se usaban las piedrecitas blancas y simbolizaban, se usaban en ese entonces, en ese contexto, las piedrecitas blancas estaban asociadas, se la entregaban a alguien en una absolución ante un juicio en un tribunal. Entregarle una piedrecita blanca en un juicio a alguien que estaba siendo acusado eres libre. Has sido absuelto de tu acusación, de lo que le estaban acusando. También una piedrecita blanca entregada a una persona era un pase de admisión o la entrada a un banquete de esos que ofrecían a los ídolos y al César y a los eventos públicos. O tienes esta piedrecita blanca, tú puedes votar en esta asamblea que se va a hacer dentro de tantos días. Para eso se usaban las piedrecitas blancas en ese entonces. Cristo promete que el vencedor le dará la admisión al reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿cierto? Al que venza, le garantiza su entrada al reino celestial. Qué hermoso. Y le dará un nombre, una nueva identidad. El nombre es la identidad, significa identidad. Y dicen los psicólogos que no hay cosa más maravillosa que un hombre pueda escuchar que su propio nombre. Usted va pasando por la calle y llaman Israel y uno voltea porque nombre de uno, pero a veces es otro que se llama Israel o Jesús, Juan o Antonio. Pero a usted no le gusta escuchar su nombre. Excepto cuando la mamá lo llamaba a uno para cantearlo, ¿cierto? Israel David, ya uno sabía que la tenía con la mamá. Nestor Janet, las cosas eran serias. Marlon, ¿tiene segundo nombre, Manuel? ¿Tiene segundo nombre? Enrique, Marlon Enrique. Jason, ¿te olvidó el nombre? El segundo nombre, hermano Jason. Stick. De hecho, hacer un paréntesis cuando la iglesia decía, no, porque cuando mi mamá estaba brava, mis hermanos y yo solo Jesús, Alberto, Alfredo y Adolfo, Jesús, pero cuando ella estaba brava, no me llevaban por ese punto. Emily solamente. Así está Sarai. Con Esteban nos pasó fue que yo fui a registrarlo como a los 10 días con la suegra. Se va a llamar Esteban y la suegra me quedó mirando así. Y dije, Esteban David. No quería que le dejáramos un solo nombre. Casi me pega con la mirada. Y tocó ponerle
Esteban David. Saray sí es Saray sola, Saray Pérez Cárdenas. Entonces, ese nombre significa identidad. Identidad que tenemos en Cristo Jesús, que nos da el pase a las moradas celestiales, al reino de los cielos, al que venza, el que le dé la espalda al mundo, el que rechace las doctrinas erradas que se predican por allá o en otra iglesia o por allá afuera, o el que te esté tratando de aconsejar con otras doctrinas, el que venza todo eso y sus deseos y permanece fiel al Señor hasta el final, Dios le dará la entrada al reino de los cielos. Amén. La palabra de Dios dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no es negarlo de palabra, a veces con hechos, con actitudes. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará, dice segunda a Timoteo, a Tito 2:12. Hermanos, el mensaje a la iglesia de Pérgamo nos deja una lección para nosotros como iglesia. Para nosotros como iglesia hoy. La iglesia no puede ser derrotada por los ataques externos del trono de Satanás mismo. Muchas veces la iglesia es derrotada por las cosas que se presentan o que permitimos dentro de ella. Cuando nosotros negociamos los principios y aceptamos las costumbres o doctrinas del mundo, no basta solamente con defender con valentía la doctrina en los tiempos de crisis, si al mismo tiempo toleramos el pecado y olvidamos el compromiso moral y espiritual en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento si estamos quizás caminando como la iglesia de Pérgamo, y nos llama a la santidad. El que rechaza al mundo, el que rechaza las doctrinas equivocadas, el que rechaza cualquier ataque que quiera venir o cualquier influencia de este mundo, hallará en Cristo Jesús el pan verdadero, el maná verdadero, que le va a satisfacer su necesidad para siempre. Yo no sé qué necesidad tienes tú hoy. ¿Cómo has venido a este lugar? ¿Cuáles son tus carencias? ¿Una enfermedad? ¿Ansiedades en tu vida? ¿Preocupaciones? Cristo puede ayudarte en medio de esa necesidad que enfrentes, hermano. Iglesia. Solo Cristo puede saciarte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Rocafuerte en esta mañana. El evangelio, mis hermanos, es una lucha constante. Por eso ese evangelio que se predica por ahí de que es un pare de sufrir y el Señor te va a dar casa, beca y carro, sí, el Señor lo puede dar. ¿Por qué no? Porque Él mismo dice en su palabra que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nos confrontamos con el versículo allá y las palabras del Señor a Juan, donde dice: en este mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar que Él ha vencido el mundo. Los apóstoles todos padecieron, fueron martirizados, murieron aserrados, crucificados, decapitados, pero ellos encontraron en Cristo Jesús la fuente inagotable de gozo, de ese gozo verdadero que puede saciar nuestras vidas para siempre. Juan no murió, la tradición dice que no murió, el que escribió el libro de Apocalipsis no murió así como martirizado como tal. La tradición dice que murió en Éfeso, ya viejito, pero estuvo en la isla de Pasmos, que era una isla donde exiliaban allá a los presos, puros hombres.
Y allí dice la tradición que violaban entre ellos mismos. Sucedían toda esa clase de vejámenes. No sabemos si el anciano Juan vivió toda esa situación. Posiblemente Dios lo guardó. Pero allí en medio de esa situación Dios le mostró la revelación del Apocalipsis para la iglesia en ese momento. Y para hoy también sigue siendo relevante la palabra de Dios para nosotros. Por eso ellos en Cristo Jesús encontraron la fuente inagotable de gozo y ese pan que puede saciar nuestra sed para siempre, nuestra hambre para siempre. Por eso ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por causa de Cristo Jesús. Cuando estaba preparando el sermón, me acordé de una canción de Jesús Adrián Romero. Y él canta en una de sus canciones, dice: Él es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Él es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin Él yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Y en otra de sus canciones también dice: prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Él es el tesoro escondido que tanto busqué. Hermanos, en Cristo hallamos la vida, la salvación, el descanso. En Cristo hallamos propósito, hallamos perdón, hallamos vida eterna. Él es lo más maravilloso para nosotros y Él nos da entrada a la presencia del Padre, al reino de los cielos. En Él podemos ser saciados para siempre. Amén.